Entonces el tema es la declaración fundamental de la fe cristiana. Y para comenzar quisiera hablar de dos declaraciones fundamentales de fe. Una es la declaración fundamental de la fe de los musulmanes. Hay tres religiones monoteístas en el mundo. Uno es el Islam, otro es el judaísmo y el otro es el cristianismo. De estas tres religiones mundiales, la religión musulmana resume su fe en una frase. Por eso le llamamos la declaración fundamental de la fe cristiana. Aunque ellos tienen todo un libro como el Corán y la ley Sharia y otras cosas para fundamentar su fe, ellos han simplificado su fe para resumirla en una frase. Todo verdadero musulmán sabe cuál es la declaración fundamental de la fe musulmana. La declaración fundamental de la fe musulmana es: no hay Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. No lo pido que lo repitan. Porque quiero que sepan, hermanos, que los musulmanes en su práctica de proselitismo, ellos no hacen que la gente pase adelante a aceptar a Alá, ¿verdad? O sea, usted no va a encontrar nunca a los musulmanes, los que van a aceptar a Alá pasen adelante y hagan una oración. Ellos no lo hacen de esa manera. Ellos lo hacen de una manera más sencilla. Y para serle franco, aunque no es una religión cristiana, lo que ellos hacen es bíblico. ¿Ya? Cuando alguien llega a una mezquita y quiere convertirse al Islam, ellos solamente lo hacen repetir varias veces la declaración fundamental de su fe. En otras palabras, le dicen a un candidato, repita: no hay Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. Una vez. Repítalo otra vez: no hay Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. Otra vez: no hay Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. Lo repite 3 veces y ya es musulmán. Esa es la manera en que se convierten. Sencillo, ¿eh? Ok. Entonces, cualquier verdadero musulmán sabe cuál es la declaración fundamental de su fe. O sea, si hay un musulmán que usted le pregunta cuál es la declaración fundamental de la fe islámica y no le contesta, no es un verdadero musulmán. Todo verdadero musulmán sabe cuál es la declaración fundamental de su fe. Porque es fundamental, ¿no es cierto? Si no la sabe, es que no es musulmán. De igual manera, hermanos, hay una declaración fundamental para los judíos. ¿Saben? La fe judía está basada en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, si usted le pregunta a un judío cuál es la declaración fundamental de su fe, un verdadero judío no va a dudar en contestar: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso está en Deuteronomio 6:4. O sea, todo verdadero judío sabe cuál es la declaración fundamental de su fe judía. Cualquiera que le diga que es judío y no puede hacer la declaración fundamental de su fe, obviamente no es judío. Así que tanto los musulmanes como los judíos tienen una declaración fundamental que se resume en una frase toda su fe. Aunque los judíos tienen el Antiguo Testamento como base de fe y los musulmanes tienen el Corán, ellos tienen una fe, una frase que define su fe fundamental. Pero cuando nosotros vamos a los cristianos y les preguntamos cuál es la declaración fundamental de su fe, ahí tenemos problemas. Porque cuando usted le pregunta a un evangélico cuál es la declaración fundamental de su fe, él va a confundir la declaración de fe de su denominación con la declaración fundamental de la fe. ¿Me estoy explicando, eh? Entonces, si usted le pregunta a un bautista cuál es la declaración fundamental de la fe, él le va a contestar con una lista de doctrinas que creen los bautistas. Si usted le pregunta a un pentecostal cuál es
la declaración fundamental de su fe, él va a confundir eso con la declaración de fe de su denominación y va a dar una lista, bueno, que nosotros creemos en la Trinidad, que creemos en la deidad de Jesucristo, que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, le van a dar una serie de doctrinas que son la declaración de fe. Pero una cosa es la declaración de fe de las denominaciones, que es propia de cada denominación, y otra cosa es la declaración fundamental de la fe, que es propia de todos los cristianos. ¿Cuánto están entendiendo, hermano? Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, el problema que tenemos en la iglesia evangélica, y por lo cual la iglesia evangélica le cuesta unirse, es porque no tenemos, o sea, no hemos descubierto, no habíamos descubierto esa declaración fundamental de la fe, que es común a todos, que la tienen los musulmanes, que la tienen los judíos, pero que nosotros los evangélicos no la hemos conocido, no la hemos tenido y no la hemos usado. Amén. Por eso es que cuesta unir a un bautista con un pentecostal para que vaya a evangelizar. Muy difícil. Por eso es que cuesta que las denominaciones se unan para proyectos comunes. ¿Cuál ha sido el gran problema? La doctrina. ¿No es cierto? La doctrina ha sido la causa que a los evangélicos nos ha dividido. Y luego lo vamos a probar, ¿verdad? Pero entonces nosotros queremos decir que independientemente a las declaraciones de fe que tenga cada denominación, que identifica a cada denominación, hay una declaración fundamental de la fe que identifica a los cristianos. Y que esa declaración fundamental de la fe es la que deberíamos de tomar todos como bandera y unirnos alrededor de esa declaración. ¿Quiénes nos vamos a unir? Los cristianos. Vamos a ver que esa declaración está en la Biblia. O sea, no es que tenemos que hacer una declaración nosotros los cristianos porque los musulmanes la tienen y los judíos la tienen. No, sino que en la Biblia se nos revela que existe esa declaración fundamental de la fe y lo vamos a demostrar hasta la saciedad esta mañana. ¿Correcto? Para eso vamos a ir entonces al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, donde dice la confesión de Pedro. Usted recordará, en determinado momento Jesús le pregunta a los apóstoles, a los 12, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dicen lo que está, ¿a quién le está preguntando? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? La respuesta de los discípulos es que tú eres un profeta. Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. O sea, lo que los hombres, el concepto más elevado que los hombres tenían de Cristo es que Él era un profeta. De hecho, el concepto que los musulmanes tienen de Jesús es que Él es solamente un profeta. Eso califica a todos los musulmanes como sencillamente hombres. ¿Ya? O sea, no redimidos. Por el hecho de tener el concepto de Jesús como solo un profeta, son calificados como hombres. Luego Jesús les pregunta a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Está bien que los hombres no sepan quién es Él, pero que los discípulos no sepan quién es Él. Entonces viene Pedro, que era el líder, ¿verdad?, de los 12, salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dígalo conmigo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase que dijo Pedro es la declaración fundamental de la fe cristiana. Dígalo conmigo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted puede observar, hermano, que esa frase gira alrededor
de Jesucristo. O sea, tanto la fe musulmana como la fe judía hacen mención de Dios. No hay Dios sino Alá. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En cambio, en la religión cristiana, el centro de la religión cristiana es Cristo. Por eso se llama cristiana, porque el centro de nuestra religión es Cristo. Esto no significa que en la religión cristiana no existe el Padre y no existe el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Padre y el Espíritu Santo. De hecho, Jesucristo dijo, el Padre me envió. Dijo, yo enviaré el Espíritu Santo de parte de mi Padre. O sea, nosotros creemos en la Trinidad. Sin embargo, la declaración de fe de la iglesia cristiana es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, vamos a analizar un poco esto, ¿verdad? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En primer lugar, lo primero que quiero hacer notar es que esta declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que la dijo Pedro, no nació en Pedro, sino fue una revelación que Pedro recibió. En otras palabras, realmente quien está revelando quién es Cristo es Dios. O sea, Jesucristo dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, el Padre sabe quién es el Hijo. Entonces, el Padre está diciendo, ¿verdad?, quién es el Hijo y se lo revela a Pedro. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Correcto? Ahora mire lo que dice Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí viene el punto, ¿verdad? Usted puede ver que lo que dijo Pedro en relación a esta declaración, en relación a Jesucristo, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En primer lugar, quiero hacerle saber que el gran error de la Iglesia Católica es afirmar que la roca a la que se estaba refiriendo Jesucristo era Pedro. Por eso ellos dicen que el primer papa fue Pedro. Y después hacen toda una genealogía de todos los papas hasta llegar al papa actual. Y ellos afirman entonces que la Iglesia Católica está fundada sobre Pedro, que es la roca. Pero no es eso lo que Jesús está diciendo ahí. O sea, la roca no puede ser Pedro. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento la palabra roca es usada para Dios. Jehová es mi roca, mi refugio. Jehová es la roca de mi salvación. Entonces, en el Antiguo Testamento la palabra roca se utiliza para Dios. En el Nuevo Testamento la palabra roca se utiliza para Cristo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Cristo es Dios. Porque la misma palabra que se usa para Dios en el Antiguo Testamento se utiliza para Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios es la roca de Israel. En el Nuevo Testamento Cristo es la roca de la iglesia. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús, hermano? Fíjense bien. Entonces, lo que estamos diciendo, Jesucristo, sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Entonces, la roca a la que Jesús se está refiriendo es la declaración que Pedro hizo. Esa declaración de fe es la roca que sostiene a la iglesia. Entonces, ¿quién es cristiano y quién no es cristiano? Todo aquel que cree y confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es cristiano. Todo aquel que no confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no es cristiano. Porque, oiga bien, lo que está diciendo aquí Jesús es que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, hay algo que quiero decirles, hermano. Esa palabra, mi iglesia, me gustaría que lo hiciera para que le hiciéramos una demostración. Aquí, en el buscador de la computadora, aquí,
Mire, pusimos mi iglesia. En toda la Biblia, la palabra mi iglesia aparece solo una vez. ¿Qué le parece? Ahí está, mire. Y la única vez que aparece es precisamente en el pasaje que estamos viendo. Que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es el único que dice mi iglesia, hermano? O sea, solo se dice una vez. Y quien la dice es Cristo. Y es la primera vez que se utiliza la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. O sea, la primera vez que aparece la palabra iglesia, quien usa el término es Jesús y dice que es mi iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Todos aquellos que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y lo confiesan y lo declaran, se convierten en su iglesia. Quiere decir que la iglesia está basada en la identidad de Cristo. Ese es punto importante, hermano. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos otro problema. La mayoría de los evangélicos toman su identidad de su denominación. La mayoría de los evangélicos toman su identidad de su iglesia local. Algunos de su pastor, de su ministerio, de su organización. O sea, ellos se identifican de tal manera con su denominación, se sienten parte de su denominación, que su identidad está en su denominación. Por esa razón usted puede ver que cuando dos pastores se unen, que se reúnen, que no se conocen, ¿ya? ¿Cuál es la primera pregunta que se hacen? Cuando son miembros se preguntan de qué iglesia eres. Pero cuando son pastores, ¿cuál es la pregunta? ¿De qué denominación eres? ¿Por qué se hace esa pregunta? Es sencillo. Porque ellos quieren identificarse. Porque como su identidad está basada en su denominación, entonces ellos quieren saber cuál es la denominación del otro para identificarlo. Y de esa es su denominación para identificarse. Igualmente los creyentes, lo que hacen es presentar su iglesia, decir el nombre de su pastor para identificarse. Pero ha sido un problema en el cristianismo. Porque nuestra identidad no puede estar en nuestra denominación. ¿Cuántos están entendiendo eso? Nuestra identidad no puede estar basada en nuestra iglesia. Nuestra identidad no puede estar basada, oye, en nuestro pastor o en nuestra organización. Porque precisamente esas son las cosas que nos dividen y que no permiten que podamos trabajar juntos. Entonces necesitamos entender que cuando Cristo dijo mi iglesia, se está refiriendo que a los que verdaderamente son iglesia son aquellos que toman su identidad de Él. En otras palabras, todos aquellos que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, los que creen que Él es el Cristo son cristianos. ¿Cuántos están entendiendo? Los que creen que Él es el Cristo son cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque tomamos nuestra identidad de Cristo. O sea, si nosotros queremos realmente funcionar como cuerpo de Cristo, necesitamos aprender que la roca de la iglesia es Jesucristo. ¿Cuántas veces han escuchado a usted, a un pastor, decir mi iglesia? ¿Ah? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué fue? ¿Usted sabía, hermano, que Pablo nunca dijo mi iglesia? Que Pedro nunca dijo mi iglesia. Que Juan nunca dijo mi iglesia. Ninguno de los apóstoles se atrevieron a decir mi iglesia.
sea, en ninguno de los escritos apostólicos, ninguno de los apóstoles se refiere a la iglesia como mi iglesia. El único que dice eso es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros decimos mi iglesia, ¿qué estamos haciendo? Adueñándonos de una iglesia que no es nuestra. ¿Cuánto están entendiendo? Es que hay cosas, hermano, hay cosas que tenemos que quebrar en el pueblo de Dios para que el diseño de Dios pueda venir a la iglesia y podamos funcionar como una sola iglesia. ¿Cuántos creen que somos una sola iglesia? ¿Quiénes somos una sola iglesia? Esa iglesia. O sea, todos los que creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, somos su iglesia. En otras palabras, no es mi iglesia, es su iglesia. Le pertenece a Él. Él la compró con su sangre. Nunca ha sido mía, ni nunca será mía. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ahora bien, observe lo que pasa. Jesucristo le dice, sobre esta roca edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién no va a prevalecer las puertas del Hades? ¿Contra cuál iglesia? La de Cristo. O sea, Dios ha prometido victoria a la iglesia, pero ¿cuál iglesia? La de Cristo. Entonces es extremadamente importante entender quién es la iglesia y quién no es la iglesia. Y para eso es importante la declaración fundamental de la fe. Porque la declaración fundamental de la fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es lo que determina la identidad de Cristo y lo que determina la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia debe estar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No en la denominación, no en la iglesia, no en el ministerio, no en la organización. Esas son las cosas que nos han dividido. Necesitamos entender que nuestra unidad está en Cristo. Ahora observe. ¿A quién le fue dada la revelación? A Pedro. Porque Jesús le dice, tú eres Pedro. Ahora bien, quiero que observe. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? Pregunta, hermano, si allí estaban 12 apóstoles, ¿por qué Jesús dijo que solo a Pedro se la daba? En ese pasaje. Hay otros pasajes donde también le da autoridad a los demás. Pero aquí, a quien le dice, a ti. Ahora, ¿por qué se lo dijo solo a él? Bueno, porque la declaración, oiga bien, porque la revelación y la declaración la hizo Pedro. Fíjese bien, hermano. Esto significa que quien descubre por revelación quién es Cristo, si por revelación descubrimos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, esa revelación es el que nos da autoridad para tener las llaves del reino de los cielos. Ahora, déjeme decirle, hermano, la palabra Cristo ha sido entendida por los evangélicos como el segundo nombre de Jesús. Es decir, como que su nombre es Jesús y su apellido es Cristo. ¿Ya? Y aun cuando es cierto que se ha tomado como un nombre propio, la palabra Cristo realmente es un título. Y la palabra Cristo significa rey. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, tú eres el rey. ¿Usted recuerda cuál fue el rótulo que pusieron a Jesús allá en la cruz? Fíjese bien, en la cruz no pusieron un rótulo que decía, este es el Salvador. A Jesucristo no lo crucificaron por ser el Salvador. A Jesucristo lo crucificaron por ser el Rey. Entonces, decir que Jesús es el Cristo es decir que Jesús es el Rey. Es decir, quien revela, a quien le es revelado, a quien le es descubierto que Jesús es el Rey, por revelación de Dios, ¿qué es lo que recibe? Las llaves del reino. ¿Se está entendiendo, hermano? ¿Se está dando cuenta?
Es importante entonces recibir la revelación de Dios de quién es Jesús. Pregunta, ¿es importante que los misioneros sepan por revelación de Dios quién es Jesús? Porque cuando por revelación recibimos quién es Jesús y por revelación descubrimos que Él es el Cristo, que Él es el Rey y que el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios que las llaves del reino nos son dadas. En otras palabras, el que descubre que Jesús es el Rey, Dios le da las llaves del reino. ¡Wow! Pregunta, hermano, ¿cuántos han descubierto que Él es el Rey? Debo decirle, realmente no hay muchos cristianos que hayan descubierto que Él es Rey, porque lo que se nos predica es que Él es el Salvador. El mensaje que se predica en el evangelismo no es que Jesús es el Rey. El mensaje que se nos predica en el evangelismo es que Él es el Salvador. Y llamamos a la gente a que acepten a Cristo como el Salvador. Nunca lo llamamos para que acepten a Cristo como el Rey. Es por eso, hermanos, que el 50% de la iglesia está caída. Porque al final Jesucristo ni Salvador termina siendo salvavidas. ¿Sabes cuál es la diferencia, verdad, entre un Salvador y salvavidas? ¿Ah? Que salvavidas es que alguien se está ahogando, ¿verdad? Sale corriendo, rescata a la persona, ¿verdad? Y el rescatado pues se olvida del salvavidas, ¿verdad? Solo le da muchas gracias, que Dios te bendiga, son mi Salvador, ¿verdad? Y después no lo vuelve, ni una coca le regala siquiera. Hay muchos que tienen a Cristo así, ¿verdad? Ni siquiera lo tienen como Salvador, lo tienen como salvavidas. Cada vez que están en un problema, van y lo buscan, quieren que lo saque del problema y después nos vemos, Señor, hasta el próximo domingo. Déjeme decirle, hermano, eso no es cristianismo. Por eso es que hay mucha gente evangélica que está caída, porque no han descubierto que Jesús no solo es Salvador, también es el Rey. No lo han hecho Rey de su vida, entonces se terminan perdiendo. Entonces los misioneros, los que van al campo misionero, necesitan recibir por revelación que Él es el Rey, para que le sean las llaves del reino de los cielos, y entonces que lleven allá, vayan a los Tuareg a abrirle el reino de los cielos con las llaves. Amén. Pero si a los misioneros solamente se les enseña que Jesucristo es el Salvador y que vayan a predicar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por los perdidos y nada más, nos quedamos a media. Y eso es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Por eso la mitad de la iglesia está caída, porque ese es el mensaje que se les ha dado. Ahora yo quiero mostrarles cómo esta declaración que comenzó con Pedro se fue desarrollando a través de la historia de la iglesia. Me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 6, versículo 69. Capítulo 6. ...69... Observen. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ustedes saben el contexto, ¿verdad? Dureta palabra, ¿quién las puede oír, verdad? Entonces dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dice que muchos de los creyentes, hermanos, ¿quiénes fueron los que retrocedieron? ¿Los creyentes? ¿O quiénes? Discípulos. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mire la respuesta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es eso, hermano? Es la misma declaración, ¿no es cierto? Pero observen que aquí hay un cambio. Aquí Pedro no está hablando por él. Aquí Pedro está hablando por los 12. Lo que significa que esa declaración que él hizo de manera personal e individual en Mateo 16, a la altura de Mateo 6, ya los apóstoles la habían tomado y ya no solamente era la declaración de Pedro, ahora era la declaración de los 12. Por esta razón Pedro dice, ¿verdad?
y nosotros, ¿quiénes eran esos nosotros? Los 12. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este punto es importante, hermano, porque usted puede notar que aquí se define quiénes se van a ir y quiénes se van a quedar. Porque algunos se fueron, ¿no es cierto? Discípulos se fueron, no creyentes, discípulos se fueron. La pregunta es, ¿por qué se fueron? ¿Por qué los otros se fueron y por qué los 12 se quedaron? Porque Jesús le pregunta, ¿y ustedes se van a ir también? Y él dice, no nos vamos a ir. ¿Y por qué no? Porque nosotros hemos creído. Pero fíjense bien, no solamente eso, dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra conocer es una palabra que significa, que incluye el elemento de la experiencia. Ellos no solamente lo creían, sino que lo habían experimentado. Por ejemplo, cuando ellos miran a Jesús parar la tormenta, ellos se preguntan, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Fíjense bien, andan detrás de él, son sus discípulos, le están siguiendo, pero preguntan, ¿qué hombre es este? En otras palabras, ellos no habían descubierto quién era él. Cuando lo miran caminar sobre el mar, cuando lo miran multiplicar los panes y los peces, o sea, los milagros que Jesús hacía, las revelaciones que hacía, cuando se revela en el monte de la transfiguración, todas esas son experiencias donde Jesús se les va revelando, donde se les va descubriendo. Entonces ellos no solamente conocen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos no solamente creen, ellos también llegan a conocer, llegan a experimentar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? ¿Me estoy dando a explicar? Entonces usted puede observar que la declaración de fe que comenzó con Pedro, ahora ya es de los 12. Ahora vamos a Juan, capítulo 11. Versículo 25 al 27. Fíjese bien. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Quién está diciendo eso? Ahí es Marta la que lo dice. No es un apóstol, no es Pedro, no es Felipe, no es Bartolomé. Lo está diciendo una creyente. ¿Ya? Que, fíjense lo que le pregunta a Jesús. ¿Crees esto? Y cuando Jesús le pregunta que si cree algo, ¿qué es lo que contesta ella? Ella contesta con la declaración fundamental de la fe cristiana. ¿Se están dando cuenta? Entonces, ahora se ve que no solamente era la declaración de Pedro, que pasó a ser la declaración de los 12. Ahora es la declaración de los creyentes. Ahora es la declaración de los cristianos. Esto realmente se volvió, hermano, la declaración de la iglesia primitiva. La declaración fundamental de la fe de la iglesia primitiva. Vamos a ver ahora en Juan capítulo 20, versículo 31 al 32. Mira cómo esta declaración de fe, que es una frase que resume toda la fe cristiana, va tomando terreno. Mira lo que dice.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que está aquí? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora observe. En Mateo es la declaración de Pedro. Después fue la declaración de los 12. Después fue la declaración de Marta. Ahora es la declaración de Juan, pero que la pone como el propósito del libro. O sea, todo el evangelio de Juan fue escrito con un propósito. Para que creamos. ¿Para que creamos qué? O sea, cuando le preguntó Jesús a Marta, ¿crees esto? ¿Qué fue lo que contestó ella? Yo creo. ¿Qué es lo que creía? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora viene Juan, dice que todo el libro, todo el evangelio se ha escrito con un propósito y que se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que resume entonces la fe cristiana, hermano? ¿Se da cuenta que no se trata, hermano, de una declaración de fe de 5 páginas con 55 puntos? Eso no está mal, ¿verdad? Porque cada denominación tiene que definir su fe. El punto está, ¿será que las denominaciones tienen esta declaración fundamental? ¿Ah? ¿Sabe? En Asomenic yo tuve que hacer un cambio. Soy fundador de Asomenic. Y nosotros teníamos una declaración de fe. Y cuando Dios me reveló esto, bueno, entonces yo la hice a un lado, ¿verdad? Y puse nuestra declaración fundamental de fe. ¿Cuál? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, observe. Todo el Evangelio de San Juan fue escrito para eso. Ahí lo dice, ¿no? Entonces, ya no solamente es Pedro, ya no solamente son los 12, ya no solamente es Marta, ahora es la Biblia. Ahora es el Evangelio de Juan. Ahora vamos a Marcos 1:1. Mire cómo arranca el Evangelio según San Marcos. Ahora, ustedes saben, Marcos fue el primer Evangelio que se escribió, históricamente, ¿verdad? Mire cómo arranca el Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué cosa es eso? Esta frase, Jesucristo, Hijo de Dios, es la declaración fundamental. Solamente que Él, en vez de decir que Jesús es el Cristo, de una sola vez une los nombres y dice Jesucristo, el Hijo de Dios. Todavía más fuerte, ¿verdad? Con más convicción. Y dice que ese es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, aquí nuevamente se hace la declaración fundamental de la fe. Ahora ya lo tenemos en otro Evangelio. Ahora me gustaría que fuéramos a Lucas, capítulo 1, versículo 33. ...31 al 33... dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás solo un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahí la declaración no está en una frase, pero están los elementos de la declaración. ¿Cuáles son los elementos de la declaración? Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que él llama su nombre Jesús, que este es Jesús, el Hijo de Dios, y que el Señor le dará el trono de su Padre, porque Cristo significa Rey. Entonces el Evangelio según San Lucas, en su primer capítulo, dice que Jesús es el Hijo de Dios y es el Rey. ¿Qué cosa es eso? La declaración fundamental de la fe. Ahora usted puede encontrar entonces
que la encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. O sea, los 4 evangelios hacen la misma declaración. ¿Cuál es la declaración? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa declaración es el fundamento, es la roca que sostiene a su iglesia. En otras palabras, todos los que son iglesia de Cristo van a ser sostenidas por esa declaración. Todo aquel que confíe en cualquier otra declaraciones que no sea esta, corre el riesgo de no ser su iglesia. Ahora vamos al libro de los Hechos. Hemos visto la declaración en Mateo, ¿verdad? Mateo 16, en Marcos 1:1, en Lucas capítulo 1, en Juan capítulo 20, ahora vamos en Hechos capítulo 8. Ok, vamos a ver Hechos capítulo 8 del 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si cree de todo corazón bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. ¿Qué está pasando ahí, hermano? Bueno, que Felipe le está predicando al eunuco, ¿verdad? Le predica en base a Isaías, ¿verdad? Le predica el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el eunuco cree. Y como Felipe le abrió el bautismo, seguramente, ¿verdad? Entonces, cuando él encuentra agua, dice, bueno, aquí hay agua, dice. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mira lo que responde Felipe. Si crees de todo corazón, bien puede. La pregunta, hermano, ¿qué es lo que tenía que creer? ¿Ah? Lo que tenía que creer es la declaración fundamental de la fe. Eso es lo que tenía que creer. ¿Qué fue lo que contestó el eunuco? Creo, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa era su fe. Pregunta, ¿para Felipe eso fue suficiente para bautizarlo, hermano? Sí. Me estaba contando aquí el hermano Osvaldo, ¿verdad? Que le doy la bienvenida. Y los hermanos también, hermanos, que andando del lado de la costa atlántica, llegó a una casa donde había una vela. Y entonces encontró que la familia estaba muy triste, ¿verdad? Consternada por la muerte de un pariente. Pero no es tanto estaban consternados por la muerte, sino por la preocupación de que si se había salvado o no. Entonces dice el hermano que le pregunta, pero ¿por qué están preocupados si el hermano aceptó a Cristo? Sí, nosotros sabemos que aceptó a Cristo, le dice, pero no se había bautizado. ¿Pero por qué no se había bautizado? Bueno, porque iba como en la lección 5 y eran como 20. Pregunta, hermano, ¿pasa eso o no pasa? ¿Pasa eso o no pasa? Ok, según la Santa Biblia, lo único que necesitamos que alguien crea para bautizarse es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cualquier reclamo se le hace a la Biblia. Pero hemos estado viendo que Pedro, los 12, Marta, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ahora Hechos, logran definir cuál es el fundamento de la fe cristiana resumida en una frase. ¿Cuál es la frase? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dígalo conmigo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, la piedra que sostiene la iglesia es esa, hermano. Es la identidad de Jesucristo, no la declaración de la denominación. Que eso lo identifica con la denominación. Pero como cristianos solamente nos podemos identificar con una fe. Y esa fe es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
Amén. Vamos a verlo ahora. Esto no solamente está en forma verbal, eso también estaba simbolizado. Vamos a ver en Mateo, capítulo 2. Más adelante. Aquí, ok, ahí. ¿Cuál será la lección de este pasaje, hermano? Ustedes saben el pasaje, ¿no? Llegan los magos, sabios del oriente, preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, ¿verdad? Y ahí se arma un escándalo en Jerusalén. Herodes reúne a la gente, ¿no? Le pide a los magos que localicen a Cristo y que pues se lo hagan saber, ¿verdad? Y ellos van y lo buscan y lo encuentran. Y cuando lo encuentran, dice, se postran y lo adoran, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. ¿Sabe qué, hermano? Esa es la parte de ese pasaje que menos es valorada, pero es la clave del pasaje. Porque, ¿qué significan el oro? ¿Qué significa el incienso? ¿Y qué significa la mirra? Pues déjeme decirle, el oro, el incienso y la mirra tienen que ver precisamente con la declaración fundamental de la fe. Porque el oro es para los reyes. El incienso solo era para Dios. Y la mirra nos habla de Jesús como Salvador, porque la mirra era, de hecho le dieron mirra a Jesús en la cruz, ¿verdad? Le quisieron dar mirra. Era un mitigante del dolor. Entonces miren lo que está pasando. Los magos, que son gentiles, llegan a buscar a Jesús antes que los judíos. ¿Ustedes se fijan en eso? Pregunta. ¿Supieron los gentiles, supieron los judíos, los sacerdotes, los escribas que andaban buscando al Mesías? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Se reúnen todos ellos, se dan cuenta de ellos y pregunta, ¿quién de ellos lo fue a buscar, hermano? ¿Quién fue a buscar al Mesías? Ninguno. O sea, sabían que había nacido. Otros se lo dijeron. O sea, la revelación se le fue dada a otros. Y entonces los extranjeros llegan buscando al Mesías que ellos no estaban buscando. Y cuando lo encuentran, le dan oro. Y con eso le están diciendo, tú eres el rey. Le dan incienso. Con eso le están diciendo, tú eres Dios. Porque el incienso es lo que se ofrecía en el tabernáculo. Recuerda que estaba el arca del pacto y antes del arca del pacto estaba el altar del incienso que se ofrecía a Dios. Y la mirra presenta a Jesús como Salvador. Entonces, las tres cosas que es lo que están diciendo. Los tres magos que es lo que están diciendo al darle esas tres cosas. Bueno, lo que están diciendo es que Jesús es el rey, es que Jesús es Dios y que Jesús es el Salvador. ¿Cuánto le dan gloria al Señor, hermano? Entonces, la lección más importante de ese pasaje es que los gentiles fuimos los primeros en buscar a Jesús y los primeros en recibir la revelación de que el rey había nacido. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Eso anticipaba que éramos los gentiles quienes lo íbamos a buscar y que su pueblo lo iba a rechazar. Porque lo rechazaron, ¿no es cierto? No lo fueron a buscar. Y cuando lo fueron a buscar para matarlo. Entonces observe que la declaración de fe no solamente está verbalizada, está simbolizada. Dios no solamente nos la da en palabras, nos la da en símbolos. Eso es para asegurarnos, hermano, que esto es así. Que la esencia de la fe cristiana es esta frase. Son estos tres dones. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora vamos a ir a... Este es Mateo 2. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 3.
al bautismo de Jesús. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y uno de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos qué es lo que está pasando ahí, hermano. Cuando se aborda este pasaje, lo que se enseña es acerca del bautismo de Jesús. Y lo que se nos dice es que tenemos que bautizarnos porque Jesús se bautizó. Que el bautismo es un paso de obediencia y que Jesús se bautizó para darnos ejemplo. Eso es verdad. Pero no es la verdad que se nos revela ahí. O sea, hay algo más que se nos revela ahí. Porque nosotros necesitamos entender qué es lo que significa el bautismo. O sea, más tarde el apóstol Pablo nos dice que el bautismo significa muerte, ¿no? Que el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Entonces, cuando Jesús se bautiza, Él está anticipando que Él es el Salvador. Y que Él se bautiza porque Él, como Salvador, tiene que morir, ser sepultado y resucitar. Entonces, el bautismo en agua de Jesús nos dice que Él es el Salvador, que Él es Jesús. Pero cuando Él sale del agua, ¿qué pasa? Él recibe otro bautizo. ¿Cuál bautizo? El bautismo del Espíritu Santo. Eso nos dice que Él es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Y luego, después de que recibe el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia que Dios abre los cielos y dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Entonces, si usted suma A más B más C, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra la declaración fundamental de la fe. Que Jesús se bautiza en agua porque es el Salvador. Se recibe el bautismo del Espíritu Santo porque es el Cristo, es el ungido. Y luego Dios declara que Él es el Hijo. Entonces ese pasaje tiene algo más que mostrarnos el ejemplo de Jesús de bautizarse. Realmente ese pasaje lo que nos demuestra es que Él es el Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Okay. Una cosa más para que entremos al break. Hemos mostrado, hermano, de muchas maneras, ¿ya?, que la iglesia de Cristo sí tiene una declaración fundamental de la fe. Que esa declaración está en la Biblia. Y que esa declaración de fe es el fundamento verdadero de la iglesia. Que no solamente está dicho con palabras, está dicho con símbolos y está dicho con ejemplos. Pero todavía hay más, hermanos. Eso también lo dice la historia. No es esa la historia. Correcto. Los cristianos, hermanos, en la época primitiva, ¿verdad?, usted sabe, eran perseguidos. Entonces, como los cristianos eran perseguidos, para ellos identificarse quién era cristiano, ¿ya? Entonces, cuando querían saber si alguien era cristiano o no, entonces lo que ellos hacían es que sencillamente dibujaban un pez. Y cuando el otro dibujaba un pez, estaba diciendo, yo soy cristiano. Ahora, ¿por qué utilizaron la figura del pez? Porque utilizaron el pez, que en griego la palabra pez es ictus. Y ese era un acrónimo, donde I
significa Jesús. La X, Cristo. La teta, Teos. U, Huios. Y S, Soter. Lo que ellos decían es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Salvador. ¿Qué cosa es eso? La declaración fundamental de la fe. Solamente que ellos, como tenían que utilizar todas las letras del pez, ¿ya? Entonces le agregaron la palabra Soter, que quiere decir Salvador. Ahora, Jesús sí es el Salvador, ¿verdad? Pero aquí tenemos que la palabra Jesús o Jesús significa Salvador. Eso está en Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ellos, para completar el acrónimo, pusieron la S de Soter. Pero realmente lo que quisieron decir con el ictus es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué cosa es entonces? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa era la forma en que los cristianos se identificaban. O sea, la declaración fundamental de su fe le servía de carnet de identificación. Sáqueme su cédula. ¿Entiendes? Entonces ellos, en vez de preguntar, dame tu cédula para ser sos cristiano, ellos solo dibujaban un pez. Si el otro cristiano sabía lo que eso significaba, entonces dibujaba el otro pez y entonces ya los dos sabían que eran cristianos sin decir una palabra. Entonces, ¿cómo se identificaban? Con la declaración fundamental de la fe. ¿Cuál es esa declaración, hermano? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa es la fe que sostiene a la iglesia de Jesucristo. Vamos a tener un receso.